sesión. Para mí es un gusto saludarles nuevamente. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien, que todo lo que se hayan propuesto a lo largo de esta semana que ya casi finaliza lo hayan logrado. Y pues les deseo muchos éxitos en cada una de las actividades y proyectos que estén por emprender. La agenda para este día, vamos a hacer una pequeña reflexión. Luego viene el tema que trata sobre tablas dinámicas y preguntas que ustedes puedan tener. La reflexión trata sobre el conflicto con amigos. Pues a lo largo de nuestra vida nosotros encontramos personas con las que logramos establecer vínculos grandes, vínculos de amistad fuertes. Y muchas veces esta amistad trasciende en la familia, porque ya no solamente son nuestros amigos, sino que son amigos de nuestros padres o de las personas con las que convivimos. Pero muchas veces cuando vienen los conflictos pasan muchos factores, ¿verdad? Y lo importante es, si es nuestro amigo o nuestra amiga, una persona que valga la pena, una persona que siempre nos ha estado apoyando, tratar de resolver ese tipo de conflictos, ¿verdad? De repente a veces nuestros amigos se comportan celosos, posesivos, unos quieren dar indicaciones, quieren hacer como función de papá y mamá, ¿verdad? Pero siempre es recomendable identificar el problema, cuidar esta amistad, hablar y ver de qué manera eso se puede resolver. Una de mis grandes amigas se llama Josefa. Recuerdo que a ella la conocí en el colegio, por cierto. Recuerdo que cuando estábamos decidiendo qué es lo que íbamos a estudiar, yo me molesté con ella porque ella había decidido convertirse en monja, porque había tenido una ruptura amorosa, ¿verdad? Entonces yo le decía que no, o sea, el hecho no era que no estuviera de acuerdo en que se convirtiera en monja, sino que el motivo, porque ella manifestaba que ya no le llevaba sentido a su vida y que por esta razón mejor iba a estudiar para monja. Pero al final, pues ella se mantuvo fuerte, decisiva, y ella prosiguió con ese proceso. Y después de tanto tiempo, pues ahí está todavía, siempre nos comunicamos y la admiro grandemente porque es una fiel servidora de Dios, ¿verdad? Y al final no era lo que yo pensaba, pero a pesar de esas pequeñas diferencias, no afectaron en nuestra comunicación, pues siempre nos hemos tenido allí al tanto. Cuando ella logra venir al país, pues siempre nos reunimos. Y es alguien muy querida por mi familia. Entonces por eso le digo, a veces esas amistades trascienden. Entonces es importante que las cuidemos y cuando existe algún problema, pues la mejor manera es ser lo más sincero posible, escuchar a la otra persona y no solo pensar en lo que yo deseo, ¿verdad? Así que les invito a que pues ustedes sean los mejores amigos y que cuiden a sus mejores amigos que tengan también. Ok, iniciamos con la clase. El tema son las tablas dinámicas. Cuando nosotros hablamos de tablas dinámicas, es una herramienta avanzada que nos va a permitir realizar resúmenes, nos va a permitir realizar cálculos, análisis de una forma más rápida, con una información más organizada y en cierta medida una información más óptima para la toma de decisiones. Entonces las hojas de cálculo nos permiten trabajar con esto, con lo que son las tablas dinámicas, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar en esta sesión. Los pasos para crear una tabla dinámica. Básicamente nos vamos a ir vamos a seleccionar las celdas que vamos a utilizar como materia prima para crear nuestra tabla dinámica. Nos vamos a ir a la opción de insertar o a la pestaña de insertar. Y a continuación podemos elegir la opción o elegimos la opción de tabla dinámica. Luego en este cuadrito de diálogo, que sería el paso 3, vamos a especificar el rango de datos, vamos a especificar si esta tabla dinámica la queremos en la misma hoja de cálculo o en una hoja de cálculo diferente, ¿verdad? A eso hace referencia esta parte. Esos serían los pasos. Cuando nosotros hemos ya creado el asistente, me va a generar un diseñador, que en este caso, si ustedes observan en la imagen, acá en el diseñador pues me va a mostrar todos los campos que yo elegí en mi origen de datos. Entonces estos van a ir variando.
Y acá abajo nosotros vamos a tener que ir especificando cómo queremos organizar nuestra tabla dinámica. Entonces podemos elegir qué campo de esto va a ser o va a realizar la función de un filtro, que vamos a poner en columnas, que vamos a poner en fila y en valores. En valores vamos a ver un poquitito más adelante que esta opción me va a permitir realizar diferentes cálculos con los datos, ¿verdad? Con los que yo estoy trabajando. Eso sería con respecto al diseñador de tablas dinámicas. Ok, vamos a proceder a irnos al ejemplo ya directamente. Ok, vamos a comenzar a ver ya este proceso en Excel, los pasos que nosotros vamos a seguir para poder trabajar con las tablas dinámicas o para poder crear las tablas dinámicas. Inicialmente nosotros vamos a tener que ya tener previamente nuestra base de datos. Entonces en esa base de datos pues vamos a tener todos los registros con los que vamos a trabajar, y dependiendo de los casos que estemos analizando, así van a ser los campos como los vamos a ir utilizando. Entonces partiendo de ello, vamos a comenzar con el primer ejemplo. En este archivo les he colocado 10 ejercicios. En esta sesión nosotros vamos a desarrollar solamente 5 de ellos, en donde vamos a ir viendo todo el proceso, las diferentes funciones, y los demás les va a quedar para que ustedes los practiquen. En la carpeta, en el enlace que se les ha puesto en la plataforma, ahí usted puede acceder para ir tomando cada uno de los archivos que usted va a utilizar para poder desarrollar esto, ¿verdad? En la parte laboral hay muchas empresas que utilizan ese recurso de tablas dinámicas. Incluso usted puede meterse a estos sitios, así como el ITCA, que ofrece diferentes cursos en esta área de ofimática, y un cursito de Excel avanzado. Colocan todas estas partes de funciones lógicas, lo de la búsqueda, tablas dinámicas, macros que vamos a ver todavía, y ya esto es algo que se está utilizando ya directamente en la parte laboral, ¿verdad? O incluso tal vez en algún momento en la universidad, alguna investigación que se realice, va a poder implementar este tipo de soluciones, ¿verdad? Y hay cosas más avanzadas todavía que se pueden ir trabajando. Entonces es bien importante que esa sea una herramienta para la vida, es decir, que nosotros ya en nuestro currículum podemos colocar estas habilidades, ¿verdad? Que usted sabe crear lo que son tablas dinámicas, generar, más adelante vamos a ver análisis de datos descriptivos y una serie de herramientas más, ¿verdad? Pero sí los invito a que pues tomemos esas herramientas como unas habilidades que debemos de tener, no porque usted va a estudiar algo de informática, sino que es como la cultura general en el área de informática, que es lo que debemos de manejar, ¿verdad? En este primer ejemplo me está dando esta tabla de datos. Para este ejercicio vamos a utilizar esta tabla de datos. En esta tabla de datos me está mostrando la información de los empleados, los proyectos en que participó, la fecha y las horas, ¿verdad? Vamos a verificar que esto sea un formato de números, si estamos bien. Entonces lo que me está solicitando es que genere una tabla dinámica que muestre el total de horas por proyecto y por empleado. Usted me va a decir, mire, pero es más fácil, si solamente son 5 registros, sume ya. Sí, es lo correcto, pero en la práctica yo voy a contar con bases de datos de 1000 registros, de 1500 registros. Por ejemplo, en Tigo quisiera ver el total de ventas por sucursales, por ejemplo, por agencias, cuántas agencias hay de esta empresa a nivel nacional, o por zonas, por ejemplo, para ver en qué zona es donde yo tengo el mayor ingreso, o quiero generar una tabla dinámica para ver ingresos por productos, para saber qué productos se están moviendo más y así saber si sigo invirtiendo en eso o por qué los otros productos no se están moviendo. Entonces, por esa razón es que existen estas herramientas, ¿verdad? Por acá, en cada uno de los ejercicios,
les voy a dejar lo que es la tabla de resultados. Con lo que me están pidiendo, eso es lo que yo debo de generar. Entonces me están solicitando que diseñe una tabla dinámica que muestre el total de horas por proyecto y por empleado. Es decir, que mi filtro va a ser empleado. Yo voy a seleccionar acá el empleado, me va a aparecer los proyectos en que ha trabajado y las horas que en este caso ha acumulado, ¿verdad? Entonces venimos, vamos a seleccionar el rango de datos, nos vamos a insertar y aquí está la opción de tabla dinámica. Entonces en este caso pues ya automáticamente tenemos el rango de celdas que nosotros vamos a utilizar porque lo seleccionamos previamente. Luego me dice que si quiero generarlo en una nueva hoja de cálculo, le voy a decir que en esta misma hoja de cálculo, y quiero que lo genere aquí a partir de esa celda, da lo mismo donde lo coloquemos. Voy a dar a aceptar y ahí está el diseñador de base de datos. Entonces en la diapositiva que veíamos, esos son los elementos que yo voy a utilizar para armar mi tabla de datos, mi tabla dinámica. Entonces si por alguna razón en algún momento usted hace el proceso y esto desaparece cuando estén haciendo los ejemplos para su portafolio y eso desaparece, sencillamente tiene que estar en la ficha de opciones y acá le dan la opción de listas de campos y usted va a observar que le aparecen nuevamente estas opciones. Vale. Entonces, como necesito que el informe se vaya generando por empleado, voy a arrastrar el campo de empleado y lo voy a poner acá en filtro, porque quiero saber, en este caso Rodríguez, en qué proyecto ha participado. Luego le vamos a colocar acá en etiqueta de filas, vamos a colocar el proyecto para que me vayan mostrando acá los proyectos. En etiqueta de columnas voy a colocar las fechas y en etiqueta de valores voy a colocar las horas. Entonces así es como yo he estado diseñando lo que es la tabla, si ustedes observan. Si por A o B razón hay algún campo que no tenía que ubicarlo, pues sencillamente lo desplazamos y ya. Entonces venimos nuevamente acá en el filtro del informe, voy a colocar el empleado porque quiero generar el informe por empleados. En la etiqueta de fila voy a colocar los proyectos que tengo, acá voy a colocar las fechas en que se ha participado en ese proyecto y acá en horas. Acá en el campo sumatoria de valores, automáticamente en este caso pues me está sumando todas las horas, en este caso realizadas por cada uno de los empleados, pero no significa que sea lo único que yo pueda hacer. Aparte de sumar las horas, me puedo desplazar acá, vamos a mover un poquitito, y en esta opción suma horas, automáticamente Excel se lo configura con la función suma, pero acá automáticamente me puedo ir y le voy a dar en configuración de campo, y en configuración de campo yo tengo la suma, tengo el conteo, tengo el promedio, valor máximo, mínimo y todo eso. Ahí lo tenemos, todas las opciones. Por defecto él me coloca acá la función suma, pero no significa que siempre va a ser lo mismo. Como lo hicimos en la flechita configuración de campos. Y estas serían como las opciones básicas de la tabla dinámica. Entonces le damos a aceptar y usted observará que ya me aparece idéntico al resultado que generé. Este es de todo, ¿verdad? Pero si en concreto yo quisiera utilizar, vamos a hacer un poquitito más pequeñas. Si yo quiero saber, aquí están todos los empleados, si yo quiero saber solo de Pérez, el informe solo de Pérez. El señor empleado Pérez trabajó en esos dos proyectos, en esta fecha reportó 3.6 horas trabajadas, acá también reportó 8, que fue el 24 de junio y 7 el 26 de junio. Entonces solamente Pérez ha reportado 18.6 horas. Luego quiero saber cuántas horas reportó, vamos a ir acá, Rodríguez. Rodríguez ha reportado 23.5 horas. Entonces, por eso es que se llaman tablas dinámicas, porque si usted observa, hasta el momento, la forma de cómo nosotros íbamos generando esto
eran tabla fija, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera tener el resultado por cada uno de los empleados, tendría que ir viendo dato por dato para llegar a esto. Obviamente, como les decía al inicio, se vuelve fácil porque tengo pocos registros, pero ¿qué pasaría si fuera para todos estos empleados? Solamente el clasificar a los empleados después por proyecto me llevaría tiempo. Entonces aquí tengo, y si no quiero saber todos, en total son 58.1, ¿verdad? Puede ser que usted en algún caso diga 58 horas, 58 horas tengo que pagar, pero usted como dueño de la empresa, pero ¿por qué? Quiero ver aquí cuánto le tengo que pagar a cada uno. Entonces viene, generamos el filtro y automáticamente aquí está la cantidad de horas que yo le tengo que pagar a cada uno de los empleados. Tabla dinámica. Entonces aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Vale, nos vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 me dice, se tiene la planilla de pago de una empresa en la hoja de pago de este libro de prácticas, que aquí se llama Dinámica. Se necesita presentar un informe que resume el detalle de cuánto ganan en total todos los empleados de cada una de las dependencias de la empresa. Entonces, todos los empleados de cada una de las dependencias de la empresa. Vale, si yo me voy acá a la hoja pago, nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar los campos. Entonces, dependencias, entiéndase que son como las áreas que puede haber una empresa, que puedan haber en una empresa. Entonces me está diciendo que necesito saber cuánto es el total que se invierte en administración, en contabilidad, en finanzas y todo eso. Entonces, lo que yo voy a realizar acá, o lo que yo voy a tomar en cuenta, voy a trabajar con esos dos campos, el campo dependencias y el campo salarios. Entonces es como que vaya a hacer una agrupación, y cada vez que yo encuentre, o veanlo así de una forma más sencilla, lo que se va a hacer en la tabla dinámica es un bucle, en donde cada vez que encuentre finanzas va a acumular el salario de finanzas, servicios generales va a acumular el salario de servicios generales, y así por cada una de las dependencias que existan. Entonces, si nos ponemos a ver registro por registro, pues creo que llega Navidad y nosotros todavía sacando este cálculo. Por eso es que existen las tablas dinámicas. Entonces, nuevamente nos vamos a ir a insertar tabla dinámica. Voy a darle clic acá a esta flechita roja y me voy a ir a seleccionar los campos. Entonces, va a ser el campo dependencia y va a ser el campo salario. Aquí está. Ok, entonces ahora que tenemos esto, ¿a dónde lo quiero insertar? Ya me dice en el ejercicio 2 en la celda B14. Lo podemos dejar ahí, le voy a dar a aceptar y aquí está el diseñador. Entonces, fíjense bien, yo solamente le he puesto acá como un ejemplo de cómo debe de quedar la tabla. No significa que siempre se le va a mostrar así, ¿verdad? Entonces, usted es el que tiene que ir analizando cómo lo vamos a hacer. Entonces acá sencillamente las dependencias son cada una de las áreas. Vengo, lo agrego acá en etiqueta de filas. Y luego el salario lo voy a agregar acá en etiqueta de valores. Y como les decía, en este caso automáticamente me está mostrando la suma, pero no significa que necesariamente tiene que ser así. Entonces aquí está, en administración y sus respectivos totales, contabilidad, finanzas y todo eso. Igual acá, si yo quisiera en este caso no mostrarlos todos, sino que son los servicios generales, aquí ya tengo el informe de servicios generales, ¿verdad? Y si no, pues los mostramos todos y aquí está el informe. Imagínense, en menos de un minuto tenemos todo este dato. Fíjense bien, si no existiera esa herramienta de tablas dinámicas, que obviamente cuando nosotros vamos seleccionando cada uno de estos pasos, atrás se va ejecutando un conjunto de instrucciones, usted tendría dos posibles soluciones. Una, comenzar a tabular acá. Comenzar a tabular y comenzar a tabular por dependencia y al mismo tiempo a ir sumando. O la otra, se tendría que hacer un programita
en donde vaya buscando. Primero ese programita tiene que comunicarse con Excel para que lea ese campo. Cuando se cumple la dependencia de finanzas, acumula. Entonces nos llevaría mucho más tiempo hacer eso, ¿verdad? Pero en Excel ya existe esa herramienta que se llama tabla dinámica y ya obtenemos un resultado más rápido. ¿Para qué me puede servir esto? A simple vista podemos ver en qué área de nuestra empresa es donde se está pagando más. Entonces tengo que ver por qué, ¿verdad? ¿Será que todo el personal que yo tengo en servicios generales cumple con el perfil requerido? ¿Será que se le está pagando más a ciertas personas? Y ahí podemos comenzar a hacer una serie de análisis que nos van a servir a nosotros para tomar decisiones, ¿verdad? Para hacer cambios en una empresa, ya sea cambios de mejora o cambios de reestructuración, ¿verdad? Si hay demasiado personal y toda esta situación. Vale. Nos vamos al ejemplo 3. En el ejemplo 3 me está diciendo se necesita un informe dinámico que presente el valor promedio de las horas extras para cada uno de los cargos de la empresa. Se necesita un informe dinámico que presente valor promedio de las horas extras para cada uno de los cargos de la empresa. Entonces nos vamos a ir acá, vamos a trabajar con cargos y vamos a trabajar con horas extras. Esos serían los datos que vamos a utilizar. Entonces nos venimos acá a insertar tabla dinámica. Nos vamos otra vez y vamos a seleccionar cargos y horas extras. Entonces podemos seleccionar incluso hasta toda la base de datos y solamente hacemos referencia a los campos que vamos a utilizar, como usted quiera. Vaya, entonces como necesito saber un informe que presente el valor promedio de las horas extras para cada uno de los cargos. Entonces voy a colocar acá en etiquetas de fila cargo y acá horas extras, pero no me está pidiendo la suma, sino que me está pidiendo el valor promedio. Entonces me voy a ir a configuración y acá voy a seleccionar la opción de promedio. Otra vez me voy a ir a configuración y acá voy a seleccionar el promedio. Entonces los analistas en promedio reportan 8 horas extras y así podemos ir interpretando, ¿verdad? Y ahí se me había olvidado en los otros dos ejemplos más que después de haber diseñado la tabla, aquí una pequeña descripción, un análisis, ¿verdad? Así como hacen en estadística, que tabulan, hacen gráficos y al final ponen la interpretación de qué representa eso, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esto, ¿verdad? Las horas extras reportadas en promedio por cada uno de los cargos. Entonces, si se fijan, esto no tiene mayor complicación y sí es una herramienta bastante útil, ¿verdad? Los ejemplos que diseñan para su portafolio tienen que estar bien estructurados, tienen que estar bien lógicos y el análisis que ustedes le van a poner para comprender mejor esta parte. Luego me dice, se necesita un informe dinámico que presente el mayor aporte a salud para cada uno de los cargos registrados. Si se fijan, nuevamente el mismo proceso, otra vez insertar, nos vamos acá, pero me dice el mayor aporte a salud para cada uno de los cargos. Entonces yo voy a utilizar acá el cargo y voy a utilizar ese campo aporte de salud. Es lo que yo voy a seleccionar en esta parte. Entonces le voy a dar a aceptar y voy a colocar acá en las etiquetas el cargo y el aporte a salud. Los otros campos no los utilizo, tampoco está de más que estén ahí, ¿verdad? Pero me está diciendo el mayor aporte a salud. Entonces acá en la columna de valores voy a utilizar la función que viene por defecto y esa sería la función max, que esa ya las hemos trabajado anteriormente. Entonces aquí tenemos el dato y aquí está. En el grupo de los analistas el mayor aporte de salud fue este dato, en auxiliar fue este dato y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo nuevo que vimos acá? No tan nuevo, sino que es lo único que cambiamos acá fue el uso de la función max combinada acá con lo que es la tabla dinámica. Y el otro ejemplo que sería
Se necesita un informe dinámico que presente un resumen agrupando las facturas que se emitieron cada mes. Entonces, básicamente, dice acá, se necesita un informe dinámico que presente un resumen agrupando las facturas que se emitieron cada mes. Es decir, en enero, cuántas facturas, en febrero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a venir acá y vamos a identificar el campo con el que vamos a trabajar, que sería fecha factura. Ese va a ser el único campo con el que nosotros vamos a trabajar. Entonces regresamos acá al ejercicio 5. Vamos a ver, eso está de más porque ya está la cosita aquí. Me voy a ubicar acá, le voy a dar insertar, tabla dinámica. Otra vez me voy a ir a mi hoja y voy a seleccionar acá el campo fecha factura. Aquí está. Y aquí me dicen qué celda lo va a agregar. Y aquí estamos. Entonces resulta ser que yo necesito las fechas, ¿sí? Y acá necesito las fechas, pero y automáticamente no se puede poner a sumar las fechas para efectos de lo que estamos haciendo. Entonces automáticamente él identifica la función cuenta para que nos permita hacer el conteo. Pero si fuera el caso que yo no necesito utilizar esta función, ya vimos que acá en configuración de campos usted le puede cambiar esto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo voy a hacer para que me aparezca enero, febrero, marzo y todo eso? Porque si se fijan acá, él lo que ha hecho es identificar las fechas y me va haciendo el conteo del número de facturas para cada fecha. Entonces, por acá se le sugiere que debe agrupar. Entonces, me voy a ubicar en la primera fecha, le voy a dar clic derecho. Otra vez, me ubico en la primera fecha, clic derecho y elegimos la opción agrupar. Al momento de elegir la opción agrupar, aquí me dice meses, segundos, minutos, horas, días, meses, años, trimestres. Se lo vamos a decir acá en meses. Le voy a dar a aceptar y si se fija, automáticamente al momento de agruparlo por lo que fue por, en este caso, meses, él hace el conteo de una sola vez. Entonces no es arte de magia, sino que sencillamente hemos utilizado eso. Entonces volvemos otra vez al caso real, ¿verdad? Por ejemplo, en la fundación, quiero saber cuántos estudiantes realizaron un pago determinado, por ejemplo, o quiero saber cuántos productos se vendieron, o quiero saber el número de facturas extendidas por sucursales, por ejemplo, y ahí nosotros tenemos esto. Entonces aquí está. Y así pues vamos a ir haciendo cada uno de los ejercicios. Aquí me está mostrando el resultado que voy a generar en el ejercicio 7, que es similar también, ejercicio 8, 9 y 10. Estos ejercicios les van a quedar a ustedes para que ustedes practiquen, vean las otras funciones que hay y de esta manera también se les va a permitir ir haciéndose una idea de cómo van a ir armando lo que es el portafolio. En el aula virtual, en el curso de la materia, yo voy a habilitar un enlace para que el que quiera subir la guía con los 10 ejercicios completos la entrega, ¿verdad? ¿Para qué le va a servir esto? Para que como le decía, vaya estructurando bien los ejemplos para lo que es el portafolio, para que practique igual también para el examen y también para que mejore sus habilidades. Eso no tiene ninguna ponderación ni tampoco se les está exigiendo más de lo que está en el ordenador, sino que es opcional, ¿verdad? Para que usted practique. Entonces, en esta ocasión llegamos hasta acá. Espero que les haya quedado claro esta primera parte de tablas dinámicas. Les invito a que comiencen a darle forma a este portafolio. Felicito a los que han estado preguntando, incluso ya me enviaron enlaces, ya les hice observaciones, así que ánimo jovencitos,
a seguir adelante y muchos éxitos en cada una de las actividades que ustedes emprendan. Cuídense.